Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Qué ocurrió en el mundo tras la extinción de los dinosaurios? ¿Qué criaturas ocuparon su lugar como reyes del planeta? ¿Sabíais que un perezoso del tamaño de un elefante y un simio de 3 metros de altura llegaron a coexistir con los humanos? ¿Y habéis oído hablar de los cerdos del infierno, bestias con la ferocidad de un oso, que son parientes cercanos de las ballenas y los hipopótamos actuales? Hace 66 millones de años, el mundo cambió para siempre. El final del período Cretácico fue testigo de una extinción masiva que aniquiló aproximadamente al 70% de todas las especies de la Tierra. Durante décadas, la causa de esta catástrofe ha sido objeto de un intenso debate científico. En la actualidad, la hipótesis que cuenta con un mayor consenso apunta a un culpable llegado del espacio. Un asteroide de entre 10 y 15 kilómetros de ancho que se estrelló contra la Tierra en lo que hoy es la península de Yucatán. La evidencia principal de este suceso es una fina capa de sedimento encontrada en todo el mundo que marca el límite geológico de la época y contiene niveles anormalmente altos de iridio, un elemento raro en la Tierra, pero común en los asteroides. A esto se suma el descubrimiento del propio cráter del impacto, conocido como Chicxulub, de unos 200 kilómetros de diámetro. El impacto, con una violencia equivalente a más de 1.000 millones de bombas atómicas, desencadenó seísmos de una magnitud superior a 11 en la escala de magnitud de momento. Inmediatamente después del impacto, una cortina de material eyectado desplazó una pared de agua, formando una ola inicial y transitoria de 4,5 kilómetros de altura, que colapsó rápidamente a medida que los escombros volvían a caer a la Tierra. Minutos después, una vez estabilizada la cavidad del impacto, se formó una ola en forma de anillo que comenzó a propagarse hacia el exterior por todos los océanos. Esta ola, que fue la que provocó consecuencias globales, tenía una altura inicial de 1,5 kilómetros. La energía inicial liberada por este gigantesco tsunami fue hasta 30.000 veces mayor que la del tsunami del Océano Índico de 2004, uno de los más potentes de la historia moderna. El calor del impacto provocó incendios forestales incluso a miles de kilómetros de distancia, al tiempo que lanzaba a la atmósfera miles de millones de toneladas de roca pulverizada y hollín, sumiendo al planeta en un gélido invierno. La luz del sol se bloqueó, las temperaturas se desplomaron y la fotosíntesis se detuvo. Los ecosistemas colapsaron. El resultado fue la desaparición de los amonites, de los grandes reptiles marinos y, por supuesto, de los amos indiscutibles del planeta durante 150 millones de años. Los dinosaurios no avianos, es decir, que perecieron todos los dinosaurios excepto el linaje que evolucionó hasta convertirse en las aves modernas. De hecho, cuando ves un gorrión, una paloma o un águila, estás observando a los descendientes de los únicos dinosaurios que sobrevivieron al cataclismo. No ocurrió así con el resto de sus parientes no avianos, como el T-Rex o el Triceratops, cuyos rugidos se apagaron para siempre. Hoy el consenso científico mayoritario identifica la colisión de aquel asteroide contra la Tierra como el evento que desencadenó la extinción masiva. Sin embargo, el papel de las colosales erupciones volcánicas de los Traps de Deccan en la India, que ocurrían al mismo tiempo, también ofrece un fascinante campo de debate. Durante cientos de miles de años, estos volcanes expulsaron ingentes cantidades de lava y gases que habían provocado un cambio climático drástico, con lluvias ácidas y un calentamiento global a largo plazo. Algunos científicos creen que estas erupciones debilitaron los ecosistemas, dejándolos frágiles ante el golpe final, el del meteorito.
Otros investigan si el propio impacto pudo haber intensificado la actividad volcánica al otro lado del planeta. Lo que es seguro es que el final del Cretácico fue un tiempo de cataclismos planetarios a una escala difícil de imaginar. Toda esta devastación no fue solo un final, fue el comienzo de una nueva era geológica, el Cenozoico, la era de los mamíferos. De las cenizas de un mundo roto, los supervivientes, pequeños mamíferos nocturnos que habían vivido a la sombra de los gigantes y un linaje de dinosaurios emplumados que hoy llamamos aves, heredaron un planeta devastado pero lleno de oportunidades. Paradójicamente, el mismo evento que causó la devastación pudo haber sembrado las semillas de una recuperación asombrosamente rápida. Investigaciones en el propio cráter de Chicxulub revelan que la actividad hidrotermal generada por el impacto creó un oasis de nutrientes. La vida marina reapareció en la zona cero en cuestión de años y un ecosistema productivo se restableció en apenas 30.000 años, un parpadeo si hablamos de tiempo geológico. Sin embargo, a escala global, la recuperación de la productividad oceánica fue un proceso mucho más lento, que tardó unos 300.000 años en regiones clave. Y aquí surge una de las grandes sorpresas que nos ha revelado la ciencia. Aunque la mayoría de las especies se extinguieron, los roles o trabajos dentro del ecosistema marino sobrevivieron. La estructura funcional del océano persistió, aunque los actores que desempeñaban cada papel cambiaron drásticamente. Fue una lección asombrosa sobre la resiliencia de la vida, donde la arquitectura del ecosistema se mantuvo mientras sus habitantes eran reemplazados. El evento catastrófico del que os estamos hablando no es solo la historia de la desaparición de los dinosaurios, es fundamentalmente el prólogo de nuestra propia existencia. Sin él, el camino evolutivo de los mamíferos y por ende de los primates nunca habría conducido a la aparición del ser humano. Tras aquel breve y apocalíptico invierno, el planeta se sacudió el frío y entró en una fase de calor intenso. El Paleoceno, primera fase del Paleógeno que comenzó hace 66 millones de años y finalizó hace 56 millones, fue un mundo de invernadero, húmedo y sin casquetes de hielo en los polos. Los bosques tropicales y subtropicales se extendían hasta latitudes hoy impensables. En Alaska, donde ahora domina la tundra, crecían frondosos bosques de árboles de hoja ancha. La ausencia de grandes dinosaurios herbívoros favoreció que estos bosques crecieran con una densidad nunca antes vista. En este mundo cálido, las plantas con flores que habían aparecido en el Cretácico proliferaron y coevolucionaron con los insectos y surgieron nuevas formas vegetales, como los cactus. En este escenario renacido, dos grupos de supervivientes se lanzaron a conquistar los innumerables nichos ecológicos que los dinosaurios habían dejado vacantes. Los mamíferos, cuyo linaje se remonta en el tiempo casi tanto como el de los dinosaurios, habían pasado más de 150 millones de años viviendo discretamente a su sombra. Tras la extinción de los grandes reptiles, su momento había llegado. Al principio del Paleógeno, ningún mamífero era más grande que un perro, pero su diversificación fue explosiva. Y entre ellos estaba Purgatorius, un pequeño animal considerado uno de los primeros primates. Durante décadas solo lo conocíamos por sus dientes, lo que generaba debate sobre su verdadera identidad. Sin embargo, el reciente descubrimiento de diminutos huesos del tobillo ha sido revelador. Su forma confirma que ya estaba adaptado a la vida en los árboles, demostrando que nuestros ancestros más remotos aprovecharon el nuevo mundo postdinosauriano, trepando a las ramas. Se produjo también una división evolutiva fundamental, la que separó a los mamíferos placentarios de los marsupiales. El método reproductivo de los marsupiales, con una gestación interna más corta,
demostró ser una ventaja en ecosistemas con estaciones muy marcadas, ya que suponía un menor riesgo para la madre. De este modo, ante una crisis ambiental repentina como una hambruna, la madre podía interrumpir la gran inversión energética que supone la cría y priorizar su propia supervivencia, dándole la oportunidad de volver a reproducirse en el futuro. El otro grupo triunfador fueron las aves, los únicos dinosaurios que sobrevivieron al cataclismo. Libres de la competencia de sus parientes gigantes y de los pterosaurios, explotaron el Nuevo Mundo. Los océanos del sur vieron el auge de los primeros pingüinos, algunos de un tamaño colosal, como Kumimanu baisi, que podía alcanzar la altura de un humano actual, y su pariente, Kumimanu fordyceae, que aunque no era tan alto, pesaba hasta 160 kilos, lo que lo convierte en el pingüino más pesado que jamás haya existido. Los depredadores terrestres más temibles de la época no fueron mamíferos, sino otras aves. En Sudamérica, las aves del terror, los fororrácidos, pájaros carnívoros no voladores de hasta 3 metros de altura, se convirtieron en los superdepredadores dominantes, un recordatorio de que el reinado de los dinosaurios no había terminado del todo. La estabilidad climática no duraría. El Eoceno, que se inició hace 56 millones de años y finalizó hace casi 34 millones, comenzó con el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, un pico de calor global extremo. Existen multitud de causas que pudieron provocarlo, por lo que resulta complicado averiguar claramente cuáles de ellas tuvieron mayor repercusión. Se señalan el posible impacto de un cometa y una de las más respaldadas a nivel científico, una liberación masiva de gases de efecto invernadero, probablemente ligada a la colosal actividad volcánica que estaba desgarrando el Atlántico Norte, un evento que impulsó aún más la diversificación de los mamíferos. Fue durante este periodo que algunos mamíferos terrestres, como Rhodocetus, comenzaron su extraordinario viaje de regreso al mar, dando origen a los cetáceos. Sin embargo, las fuerzas geológicas estaban a punto de cambiar las reglas del juego. El lento pero imparable baile de los continentes separó a la Antártida de Australia y Sudamérica. Este aislamiento geográfico permitió la formación de la corriente circumpolar antártica, una corriente de agua fría que rodeó el continente austral, aislándolo térmicamente del resto del planeta. La consecuencia fue drástica. La Antártida se congeló, formando los casquetes polares por primera vez en millones de años. Este evento, ocurrido durante el Oligoceno, hace entre 34 y 23 millones de años, provocó un enfriamiento global que transformó el mundo. Los bosques tropicales retrocedieron, dando paso a paisajes más secos y abiertos, dominados por pastizales y bosques caducifolios. La evolución ya no ocurría en un escenario estático. El propio escenario estaba cambiando, forzando a sus actores a adaptarse o desaparecer. En este mundo de cambio y experimentación evolutiva, surgió una de las criaturas más intimidantes que jamás hayan caminado sobre la Tierra: los entelodontes. Conocidos popularmente como los cerdos del infierno, estos animales no eran cerdos en absoluto, pertenecían al grupo de los artiodáctilos, un gran orden de mamíferos ungulados, es decir, con las extremidades terminadas en casco o pezuña, que hoy incluye a cerdos, ciervos y camellos. Aunque parezcan cerdos monstruosos, los análisis modernos revelan que sus parientes vivos más cercanos son sorprendentemente los hipopótamos y las ballenas. No son sus antepasados directos, sino más bien un linaje primo que representa un experimento evolutivo fascinante y aterrador, que finalmente llegó a un callejón sin salida. Estos entelodontes aparecieron en el Eoceno y aterrorizaron los paisajes de Norteamérica y Eurasia,
hasta principios del Mioceno. Especies como el Daeodon shoshonensis eran formidables. Podían alcanzar los 1,8 metros de altura hasta el hombro y pesar media tonelada. Su anatomía era propia de lo que los humanos de hoy consideraríamos un animal salido de nuestras peores pesadillas. Poseían un cráneo enorme, a menudo adornado con extrañas protuberancias óseas en las mejillas y la mandíbula, que podrían haber servido como puntos de anclaje para músculos de la mandíbula increíblemente potentes, o como armas en combates con los de su misma especie. Sus mandíbulas eran capaces de abrirse en un ángulo extraordinariamente amplio y estaban repletas de dientes desiguales, incisivos para cortar, enormes caninos para desgarrar y potentes molares para triturar. A pesar de su corpulencia, sus patas largas y con huesos fusionados sugieren que eran corredores muy rápidos. Eran los matones del ecosistema. Su dieta era omnívora y brutalmente oportunista. La evidencia fósil, como marcas de dientes en los huesos de rinocerontes primitivos, demuestra que eran capaces de cazar presas grandes. Sin embargo, el gran desgaste de sus dientes también sugiere que no dudaban en desenterrar raíces y tubérculos, o como las hienas modernas, romper huesos para acceder al nutritivo tuétano. Eran una mezcla de depredador activo y carroñero implacable. Las marcas de mordeduras encontradas en los cráneos de otros entelodontes indican que eran agresivos y territoriales, de manera que luchaban entre ellos por el dominio y los recursos. Los entelodontes no fueron un simple borrador de los depredadores modernos, fueron una solución evolutiva perfecta para su tiempo, el primer gran experimento de los mamíferos para crear un superdepredador terrestre. Su éxito durante más de 20 millones de años es prueba de ello. Sin embargo, la historia de la vida es una de oleadas de innovación y su reinado eventualmente dio paso a nuevos y más eficientes cazadores, como los osos perro, los anficiónidos. Su desaparición demuestra que en el gran teatro de la evolución, ningún actor, por temible que sea, permanece en el escenario para siempre. El Neógeno, segundo periodo del Cenozoico, que duró desde hace 23 millones de años hasta hace unos 2,6 millones, nos transporta a un mundo que podemos empezar a reconocer. El clima global continuó su tendencia al enfriamiento y la aridez, un proceso que transformó radicalmente los paisajes. Los vastos bosques del Paleógeno dieron paso a la expansión masiva de las praderas y sabanas. Este cambio fue tan profundo que el Mioceno, que se prolongó hasta hace unos 5,3 millones de años, es a menudo llamado la Edad de las Hierbas. Esta revolución vegetal fue el motor de una explosión evolutiva en los mamíferos herbívoros. Las criaturas adaptadas a ramonear en los bosques, o sea, a comerse las hojas y las puntas de las ramas de los árboles, fueron reemplazadas por especialistas en pastar en llanuras abiertas. Los ancestros de los caballos, rinocerontes, camellos, ciervos y antílopes modernos se diversificaron enormemente, desarrollando patas más largas para correr y dientes más resistentes para masticar la dura hierba. A su vez, esta abundancia de presas rápidas impulsó la evolución de sus depredadores, dando lugar a las familias de los felinos, cánidos, hienas y osos que conocemos hoy. Geológicamente, el planeta también se estaba configurando. Las grandes cordilleras como los Alpes y el Himalaya continuaron su lento ascenso hacia los cielos, pero el evento geológico más trascendental del periodo ocurrió mucho más tarde, durante el Plioceno, que comenzó hace 5,3 millones de años y duró hasta hace 2,6 millones. El movimiento de las placas tectónicas finalmente conectó a América del Norte y del Sur, formando el Istmo de Panamá. Esta nueva conexión terrestre desató el gran intercambio americano, una migración masiva de fauna en ambas direcciones. Pero su consecuencia más importante fue oceánica. El istmo cortó la circulación de agua cálida entre el Atlántico y el Pacífico,
alterando las corrientes globales. Al impedir el intercambio de agua entre el Atlántico y el Pacífico, se intensificó la corriente del Golfo, que transportó más humedad hacia el norte. Esta humedad, al llegar al Ártico, se precipitó en forma de nieve, alimentando y expandiendo los casquetes glaciares y preparando el escenario para las futuras edades de hielo. Al mismo tiempo, en las sabanas de África, nuestros propios ancestros, los primeros homínidos como Australopithecus, daban sus primeros pasos erguidos. Mientras en tierra firme se sentaban las bases del mundo moderno, los océanos del Neógeno estaban dominados por el depredador más grande y poderoso que jamás haya existido, Otodus megalodon. Este tiburón colosal surcó los mares del mundo desde el Mioceno temprano hasta el final del Plioceno, es decir, hizo su aparición hace unos 20 millones de años y se extinguió hace unos 3,6 millones. Al igual que los tiburones modernos, su esqueleto estaba hecho de cartílago, que rara vez fosiliza. Por lo tanto, todo lo que sabemos de esta magnífica criatura proviene casi exclusivamente de sus restos más resistentes, algunas vértebras y sus dientes. ¿Y qué dientes? Con una forma triangular, bordes finamente aserrados y un tamaño que puede superar los 18 centímetros de altura, son verdaderas dagas fósiles. Durante mucho tiempo, utilizando la relación matemática con los tiburones blancos, se estimó que podía alcanzar una longitud de hasta 18 metros. Sin embargo, las investigaciones más recientes están revolucionando esta imagen. Tras estudiar una columna vertebral fosilizada casi completa y aplicar modelos hidrodinámicos, los científicos ahora proponen que Megalodon no era una versión gigante de un gran blanco, sino que tenía un cuerpo más esbelto y alargado. Esta forma más eficiente le habría permitido alcanzar longitudes aún más asombrosas, posiblemente de hasta 20 o incluso 24 metros. Los modelos biomecánicos han calculado que su fuerza de mordida era la más potente de todo el reino animal, capaz de ejercer una presión de más de 10 toneladas, suficiente para aplastar el cráneo de una ballena primitiva. Megalodon era el superdepredador indiscutible de su tiempo, situado en la cima de la cadena alimentaria oceánica. Habitaba los mares templados y cálidos, y sus fósiles se han encontrado en todos los continentes. Su dieta consistía principalmente en mamíferos marinos, sobre todo cetáceos de tamaño mediano. Las estrategias de caza probablemente implicaban emboscadas desde las profundidades, atacando primero las aletas o la cola de la presa para inmovilizarla antes de asestar el golpe mortal. Sin embargo, ni siquiera el depredador más formidable es inmune al cambio. La historia de la extinción del megalodón es una lección magistral sobre los peligros de la especialización en un mundo cambiante. Su desaparición hace unos 2,6 millones de años no fue un evento súbito, sino el resultado de un cambio ambiental en cadena. Su éxito estaba intrínsecamente ligado a un nicho ecológico muy específico: océanos cálidos repletos de ballenas de tamaño mediano. El enfriamiento global del Plioceno, intensificado por la formación del Istmo de Panamá, desmanteló este nicho pieza por pieza. Las aguas se enfriaron, empujando a sus presas, las ballenas, a migrar hacia las aguas polares, más frías pero más ricas en nutrientes, un hábitat menos propicio para el megalodón, porque aquí reside una de las grandes paradojas de su extinción. Recientes análisis de los isótopos en el esmalte de sus dientes han confirmado que el megalodón no era de sangre fría, sino que poseía endotermia regional, una capacidad que le permitía mantener su cuerpo hasta 7 grados Celsius más caliente que el agua circundante. Esta ventaja le confería una mayor velocidad y potencia y le permitía cazar en un amplio rango de latitudes, incluidas las más frías. Sin embargo, este motor interno tenía un coste energético inmenso, exigiendo un apetito voraz para mantener su metabolismo activo, de manera que cuando el cambio climático empujó a sus presas, las ballenas,
hacia las aguas polares, la gran ventaja del megalodón se convirtió en su talón de Aquiles. El inmenso coste energético de mantener su cuerpo caliente y cazar en esas zonas extremadamente frías se volvió metabólicamente insostenible. El gasto energético era demasiado alto para las calorías que podía obtener. Al mismo tiempo, el nivel del mar descendió a medida que el agua quedaba atrapada en los crecientes casquetes polares, eliminando las zonas costeras poco profundas y cálidas que probablemente servían como guarderías para las crías del megalodón. Finalmente, el cambio en los ecosistemas favoreció la aparición de nuevos competidores, como los ancestros de las orcas, depredadores más pequeños, más rápidos, más inteligentes y capaces de cazar en grupo. El inmenso tamaño y poder del megalodón, las claves de su dominio durante millones de años, se convirtieron en su propia trampa evolutiva, haciéndolo fatalmente inflexible ante un cambio ambiental rápido. Es la demostración a escala planetaria de la sentencia de Darwin sobre que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta al cambio. El enfriamiento que sentenció al megalodón fue solo un preludio de la siguiente gran fase de la historia de la Tierra, el Pleistoceno, más conocido como la Edad de Hielo, que dio comienzo hace 2,6 millones de años y terminó hace 11.700 años. No se trató de un invierno perpetuo, sino de una serie de ciclos glaciales e interglaciales. Durante los periodos glaciales, enormes casquetes de hielo de kilómetros de espesor avanzaban desde los polos, cubriendo vastas extensiones de Norteamérica, Europa y Asia. Luego, durante los periodos interglaciales más cálidos, los hielos retrocedían. Este pulso climático remodeló la faz de la Tierra. El peso de los glaciares hundió la corteza terrestre y su avance talló valles y fiordos. La inmensa cantidad de agua atrapada en el hielo provocó que el nivel del mar descendiera drásticamente, creando puentes terrestres como el de Beringia, que conectó Siberia con Alaska y permitió migraciones de animales y finalmente de humanos. La vida tuvo que adaptarse a un mundo de extremos, un desafío que dio lugar a algunas de las criaturas más espectaculares que jamás hayan existido. El Pleistoceno fue la era de la megafauna. En las frías estepas del hemisferio norte pastaban manadas de mamuts lanudos y sus parientes más grandes, los mamuts colombinos, junto a rinocerontes lanudos y bisontes gigantes, cuyas cornamentas se extendían más de 2 metros de punta a punta. En las Américas, armadillos del tamaño de un coche, los gliptodontes, se movían lentamente protegidos por su caparazón óseo. Y acechando a estos gigantes, había depredadores a su altura. El león americano, un 25% más grande que su pariente africano actual, y el icónico tigre dientes de sable, Smilodon, cuyos caninos de 18 centímetros eran armas letales para abatir a las presas más grandes. Entre esta asombrosa galería de gigantes, dos destacan por su tamaño y singularidad, uno en Sudamérica y otro en Asia. Cuando pensamos en un perezoso, imaginamos a una criatura pequeña y lenta colgada de un árbol. El Megatherium americanum desafía por completo esa imagen. Este coloso, el más grande de todos los perezosos terrestres, habitó las pampas de Sudamérica desde el Plioceno hasta el final del Pleistoceno. Era una bestia del tamaño de un elefante moderno. Podía alcanzar los 6 metros de longitud desde el hocico hasta la cola y pesar entre 4 y 5 toneladas. A diferencia de sus parientes modernos, su vida transcurría en el suelo. Su esqueleto era increíblemente robusto, con una pelvis ancha y una cola gruesa y musculosa que junto con sus enormes patas traseras le permitía erguirse para formar un trípode estable. En esta postura bípeda podía alcanzar las ramas más altas de los árboles, utilizando sus enormes garras en forma de gancho para doblarlas y llevarse las hojas a la boca.
Para proteger estas valiosas herramientas, caminaba apoyándose en los nudillos de sus patas, de forma similar a un gorila. Aunque era principalmente herbívoro, algunos científicos especulan que su fuerza y sus garras podrían haberle permitido complementar su dieta con carroña o incluso cazar a otros animales de movimiento lento. Su historia, sin embargo, tiene un giro crucial. Los perezosos gigantes convivieron con los primeros Homo sapiens que llegaron a América, y la evidencia de que nuestros antepasados los cazaron es inequívoca. En Sudamérica hemos encontrado huesos del género Megatherium con marcas de herramientas de piedra, y yacimientos como Campo Laborde en Argentina confirman su caza y matanza hace 12.600 años. De forma paralela, en Norteamérica, lugares como White Sands, en Nuevo México, nos ofrecen una prueba también espectacular. Huellas fósiles que congelan una escena de caza donde otro perezoso gigante, el Notrotheriups, se defiende de un grupo de humanos que lo acosan. De manera que se cree que estas criaturas no cayeron solo por el cambio climático, sino ante la lanza de un nuevo y formidable depredador: los humanos. Cuando hemos mencionado que hubo un animal que destacó en Asia, en concreto en los bosques subtropicales del sudeste asiático, nos estamos refiriendo al primate más grande de todos los tiempos, el Gigantopithecus blacki. Este simio gigante existió desde hace unos 2 millones de años hasta hace unos 300.000 años. Aunque a menudo se le reconstruye como un gorila descomunal, los análisis de las pocas evidencias que tenemos, principalmente mandíbulas y dientes, revelan que su pariente vivo más cercano es el orangután. Las estimaciones de su tamaño sugieren que podía medir hasta 3 metros de altura erguido y pesar entre 200 y 300 kilos. Era un herbívoro terrestre, con molares enormes y un esmalte grueso adaptado para masticar vegetación dura y fibrosa, probablemente bambú y frutas. La historia del Gigantopithecus también se cruza con la de nuestros parientes. Coexistió durante cientos de miles de años con homininos como Homo erectus. Sin embargo, a diferencia del Megatherium, su extinción no parece estar directamente ligada a la presión de la caza humana. Su desaparición coincide con los cambios climáticos del Pleistoceno, que transformaron su hábitat de bosques densos en sabanas más abiertas. Su enorme tamaño y su dieta especializada lo hicieron vulnerable, incapaz de adaptarse a la desaparición de sus fuentes de alimento. Esta es la conclusión de una investigación científica publicada en 2024 y liderada por el profesor In-Chi Chan del Instituto de Paleontología y Paleoantropología de Vertebrados de la Academia China de las Ciencias y la profesora asociada Kira Westaway, geocronóloga de la Universidad de Macquarie, en Australia. El mundo dejó de estar hecho para el simio más grande que ha existido nunca. La historia de estas dos criaturas, Megatherium y Gigantopithecus, es inseparable de la de un mamífero primate mucho más pequeño, pero infinitamente más adaptable, el género Homo. Su coexistencia marca un punto de inflexión en la historia del planeta. Por primera vez, un mamífero de tamaño mediano se estaba convirtiendo en una fuerza geológica capaz de competir con los animales más grandes de la Tierra y, en última instancia, de sellar su destino. La extinción de la megafauna no fue solo el fin de la edad de hielo, fue el amanecer de la era del hombre. Hace aproximadamente 11.700 años, el último gran pulso de frío del Pleistoceno llegó a su fin, dando paso a la época geológica actual, el Holoceno. Este cambio climático rápido y profundo alteró drásticamente los hábitats a escala global. Coincidiendo con este calentamiento, un nuevo tipo de depredador, el Homo sapiens, se había expandido por todos los continentes. Esta combinación de cambio climático y la presión de un cazador generalista, inteligente y altamente cooperativo resultó fatal para la mayoría de la megafauna del planeta. La gran extinción del final del Pleistoceno marcó el fin del desfile de gigantes. Mamuts, perezosos terrestres, tigres dientes de sable y docenas de otras especies espectaculares
desaparecieron para siempre. El mundo que habitamos hoy es una sombra, un eco de la asombrosa riqueza animal del pasado reciente. Los pocos supervivientes de la megafauna, como el bisonte en América o el buey almizclero en el Ártico, son reliquias vivientes, fantasmas de ese mundo perdido. La historia de las extinciones masivas no es solo una ventana a un pasado remoto, es un espejo de nuestro presente. Las 5 grandes extinciones que ha sufrido la Tierra fueron causadas por fenómenos naturales como el vulcanismo extremo o el impacto de asteroides. Hoy, algunos científicos proponen que hemos entrado en una nueva era geológica, el Antropoceno, una época definida por el hecho de que una sola especie, el Homo sapiens, se ha convertido en la principal fuerza de cambio planetario. El informe Planeta Vivo 2024 del Fondo Mundial para la Naturaleza revela que en los últimos 50 años el tamaño medio de las poblaciones de fauna silvestre monitoreadas ha sufrido una catastrófica caída del 73%. Es importante aclarar que esto no significa que el número total de animales en el planeta haya descendido un 73%, sino que es un promedio de las tendencias de miles de poblaciones estudiadas, un indicador alarmante de la salud general de nuestros ecosistemas. La tasa actual de extinción de especies es entre 100 y 1000 veces superior a la que se consideraría natural. De hecho, muchos científicos hablan ya no solo de una extinción de especies, sino de una aniquilación biológica. Este término se refiere a la pérdida masiva de poblaciones de animales en todo el mundo. Aunque una especie como el león todavía existe, ha perdido la gran mayoría de sus poblaciones históricas. Es este vaciamiento de nuestros ecosistemas lo que constituye la verdadera magnitud de la 6ª extinción masiva, un proceso que está ocurriendo ante nuestros ojos. A diferencia de las crisis pasadas, las causas de esta 6ª extinción masiva no son cósmicas ni geológicas, sino humanas. La destrucción de hábitats, la sobreexplotación de recursos, la contaminación y el cambio climático. La misma inteligencia y adaptabilidad que permitieron a nuestros ancestros sobrevivir a la edad de hielo y expandirse por el globo, nos han otorgado el poder de desestabilizar los sistemas que sostienen la vida en la Tierra. La historia de la vida en nuestro planeta es una de resiliencia, pero también de fragilidad. El legado de los gigantes del pasado nos recuerda que ningún dominio es eterno y que el futuro de la asombrosa biodiversidad de la Tierra y el nuestro propio depende de las decisiones que tomemos hoy. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis sobre la historia que hoy os hemos contado? ¿Creéis que los seres humanos sobreviviremos a la 6ª gran extinción? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.